Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness y hoy vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos de lo que es el uso del Sintol, el uso más adecuado, más correcto y el uso menos correcto, más desafortunado, peor aplicado o con peor criterio, ¿no? Y no solo vamos a hablar del Sintol, sino en general de los SEOs, SEOs, los aceites de mejora local. Ya hice un vídeo en profundidad sobre el tema, lo podéis ver aquí para saber más de lo que es el Sintol y estos SEOs. También, por supuesto, del Nolotil, del Esiclene, que son sustancias que se utilizan para mejorar puntos concretos del físico, ¿no? Como ya dije, el Sintol en general se utiliza para mejorar puntos concretos que por genética no están muy desarrollados, ya sean los hombros, los gemelos, o que por lesiones se han quedado, han perdido hipertrofia, han tenido una atrofia provocada por una lesión en un nervio, lo que sea, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la utilización del Sintol, existen diferentes protocolos, diferentes formas de aplicación y esto depende ya de preferencias personales. Hay diferentes métodos, pero siempre va a ser dentro de unas técnicas adecuadas a nivel de esterilización, de nivel de higiene, ¿no? Y fuera de esto, otro punto muy importante a la hora de hablar del Sintol y de la aplicación del Sintol es hacerlo de forma profunda en el músculo. ¿Por qué? Cuando hacemos una aplicación de Sintol a nivel profundo en el músculo, lo que conseguimos es un abultamiento, pero digamos más natural desde dentro, ¿no? Si la aplicación es a nivel superficial, pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que aparezcan bultos o nódulos antinaturales, en el que el músculo coja una forma extraña, rara. Y lo segundo que puede pasar es que parte de ese Sintol se filtre hacia la piel o se desborde hacia la piel, hacia lo que es la capa que hay entre la epidermis y el músculo. ¿Y eso qué haría? Lo único que haría es quitar definición, hacer estos físicos horribles que ya todos hemos visto, de esos brazos enormes, gordos, sin ninguna forma muscular, esos pectorales así que parecen pechos, o esos trapecios que parecen, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es punto clave. Fuera del protocolo que se elija de cantidades, de tiempo, lo que sea, hay que decir que el Sintol en general hay que aplicarlo de forma constante, es decir, en el momento en el que se deja de aplicar, con el tiempo va desapareciendo. Según la cantidad que se haya aplicado pueden pasar años, porque todo ese aceite se tiene que ir filtrando a la sangre y pasando por los riñones y en general pues eliminándose, ¿no? Pero suele durar varios años, también produce bastante cicatriz intramuscular, lo cual también hace que el músculo abulte más. Entonces es una cosa que después de años de aplicación puede ser casi para toda la vida si se han provocado estas lesiones que comento. Entonces, una vez que nos hemos quitado de en medio el tema de qué es, para qué se utiliza y los diferentes protocolos, que como digo no voy a entrar mucho en detalle sobre ellos, pero básicamente lo más importante es aplicar un producto que sea bueno, que sea estéril, aplicarlo en condiciones también de esterilidad, de higiene, sin reutilización de jeringas y todo este tipo de cosas que hacen estas personas que vemos luego que tienen que operarse, que desarrollan infecciones terribles y demás. Y por supuesto una aplicación profunda en el músculo para que no coja formas antinaturales, ¿no? Y dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos de utilización buena y mala de lo que es el Sintol. Y el primer ejemplo de un uso que yo considero que es casi perfecto es este. Como veis, bueno, perdón, este no, me refería a este. Este es Boston Loyd. Boston Loyd es famoso por ser muy abierto sobre su uso de sustancias de todo tipo. Lo reconoce, habla de ello en las redes sociales y básicamente ha construido su negocio en base a eso, en función a eso. Y Boston es famoso por utilizar el Sintol en cantidades grandes, con su protocolo famoso de que iba señalando ese grupo, ¿no? Y decía 3cc, 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 o sea, 3 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos. Él aplica 3 centímetros cúbicos en el músculo que entrena cada día, ¿no? En las diferentes cabezas. Bueno, el caso es que, como habéis visto en las fotos, vosotros si veis a esta persona, nunca pensaríais que está aplicándose Sintol, por ejemplo, en los hombros o en los brazos, porque ha conseguido obtener un efecto muy natural, que no llama la atención y que no coge, digamos, formas extrañas, raras, que hagan sospechar. Entonces, esto es lo que yo considero que sería un uso bastante correcto. Es una persona que tiene su propia línea de Sintol, un producto probablemente estéril de alta calidad y que además sabe lo que está haciendo y sabe cómo aplicarlo y lo sabe hacer en cantidades normales, ¿no?
Entonces este es un ejemplo de lo que yo considero que es un uso bastante correcto del Sintol. Como veis, si no os hubiese dicho que ese tío utilizaba Sintol y en las fotos que habéis visto en las competiciones hizo vídeos de la preparación y vídeos de la aplicación y se veía perfectamente que se aplicaba Sintol para esas competiciones y en grandes cantidades. Y como veis no se nota, porque hecho bien, no se nota demasiado y probablemente la grandísima mayoría, no voy a dar un porcentaje inventado, pero probablemente más del 90% de la gente a nivel profesional utiliza Sintol u otros tipos de productos para mejora local. Después, Flex Wheeler. Flex Wheeler es famoso porque tiene uno de los físicos más equilibrados y más estéticos de la historia del culturismo. Casi parecía una escultura humana, y es gracioso porque realmente era una escultura humana, pero no una escultura humana hecha a base de entrenamiento, sino una escultura humana, digamos, retocada a base de aceite. Es decir, el que le aplicó el aceite era un artista, era el Miguel Ángel del Sintol, porque creó un físico muy estético, muy natural, que no daba el cante, que no era muy evidente, y que le convirtió en uno de los físicos más estéticos. Y al principio de su carrera es probable que no usase tanto Sintol y más el Esiclene famoso, esas inyecciones locales que producen una inflamación puntual, pero con el tiempo sí que fue intentando competir con lo que eran los Mass Monsters de la época, los monstruos de la masa, como Ronnie Coleman, como Dorian Yates, y para competir con ellos lo que tuvo que hacer fue pasar por el aro, empezar a abusar de ciertas sustancias y empezar a abusar del Sintol, ¿no? Entonces pasó de ese físico tan estético que habéis visto a esto que vais a ver ahora, que evidentemente ya es otra cosa, un poco ha degenerado la cosa, ¿no? Ya va siendo más evidente. Por ejemplo, si veis cuando flexiona, tiene aquí esta curva enorme, un bíceps muy grande. El deltoides es ya en los últimos años, como veis aquí, ya cuando se pone de perfil, se ve perfectamente que el hombro posterior es una masa antinatural muy rara, ¿no? Entonces, al principio, en esa imagen que veíais en blanco y negro, ya se veía que los brazos eran demasiado como burbujas, ¿no? El hombro como una burbuja, el brazo como una burbuja. Ahí ya había el uso de alguna sustancia de mejora local, pero después ya el uso de Sintol o alguna cosa similar se hizo evidente y prácticamente destrozó su físico. Y hoy le veis hoy en día, aquí, y básicamente se hace evidente que tiene algo extraño en los brazos. No tiene esa forma estética que tenía antes, sino que simplemente a base del tejido cicatriz de tantas inyecciones locales y probablemente los restos que queden de los aceites que se puso, pues ahora tiene los brazos de forma muy extraña. Tiene el bíceps como que abulta y demás. Y básicamente ahora es cuando se ve, cuando todo el músculo ha menguado, se ve dónde quedan los restos de cicatriz, de Sintol, de lo que sea, ¿no? Ya se va viendo que se hace evidente, ¿no? Así que ahí tenéis un caso de una persona que lo aplicó bien, especialmente al principio, luego se le fue yendo de las manos y ahora finalmente pues se nota dónde tuvo Sintol. Siguiente. Nasser El Sonbaty. Nasser El Sonbaty básicamente se destrozó, o sea, él tenía unas líneas súper estéticas, se intentó jugar a los monstruos de la masa, abusó de todo, se usó Sintol, como podéis ver aquí, que se destrozó los brazos, los hombros, y bueno, al final terminó muriendo, entre otras cosas por el abuso, probablemente también por inclinaciones genéticas o problemas que desarrolló después. Pero bueno, es otro ejemplo de culturista famoso por abusar del Sintol y destrozarse el físico. También tenemos a Marcus Ruhl, por ejemplo. En fin, muchos culturistas de élite han pasado por este problema. Después, Jay Cutler. Con Jay Cutler se ha hecho más evidente ahora que se ha retirado. Y es que si veis, como podéis ver en estas fotografías, ahora tiene como el brazo abultado, tiene los brazos de una forma antinatural, como gordos. ¿Y eso por qué es? Pues precisamente porque ahora es cuando se va haciendo más evidente, donde había aceite, donde no, donde hay mucho tejido de cicatriz y demás, ¿no? Así que Jay Cutler es otro que utilizó Sintol especialmente, parece ser, en sus bíceps. También es verdad que ha tenido lesiones y demás, pero ya veis que las formas son muy extrañas. También este abuso de Sintol y demás puede provocar daño en los nervios, por eso ha tenido también Jay Cutler tantos problemas, por ejemplo, en el braquio radial, en este músculo de aquí.
para desarrollarlo, lo tiene como atrofiado. En fin, son muchos factores, pero probablemente Jay Cutler, como se puede ver en esas fotografías, lo utilizó y ahora se hace más evidente cuando ha ido menguando de tamaño. Después, voy a hablar de un culturista famoso español con las siglas JMF. Podría ser José Manuel Fernández, por ejemplo. Y esto va a ser un ejemplo de un uso totalmente con un criterio pésimo y una aplicación pésima. El Sintol, cuando se aplica, debe aplicarse para que siga las formas naturales del cuerpo. Y esta persona lo único que ha conseguido es que parezca que ahora tiene 2 pelotas de golf puestas, implantadas en los hombros posteriores, en el deltoides posterior, aquí. Como voy a poner varios screenshots, varias capturas de lo que es un vídeo entrenando, voy a dejar también algunas fotos, como veréis aquí. Y como veis es evidente que hay 2 pelotas ahí antinaturales que no deberían estar, que tienen un aspecto totalmente absurdo, que destrozan el físico y que es una aplicación, como decía, con nada de criterio y con una ejecución pésima. Entonces, si los comparamos con su yo anterior, como veis aquí, tenía mucha más masa, mucho más músculo hace unos años y sin embargo no tenía esas 2 pelotas ahí en los hombros. Como veis también en un vídeo de entrenando hace años, hace 7 o 8 años, que os dejaré aquí, es baja calidad pero se ve. Cuando hace los ejercicios de espalda y demás, no aparecen esos 2 bultos y en el vídeo del que están sacadas las primeras capturas se puede ver que esos 2 bultos no se contraen ni reaccionan ni nada por el estilo. Esto es una cosa que en una competición se debería penalizar. Esta persona ha negado el uso de Sintol o aceites de mejora local, pero no hay que ser muy avispado para darse cuenta de lo que ha ocurrido ahí. Y es eso, una simple aplicación muy torpe del Sintol y un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando eres un culturista competitivo, porque eso te puede destrozar tu carrera directamente. Siguiente punto, el Dan Green. El caso de Dan Green es curioso porque Dan Green no es un culturista, es un powerlifter. Y sin embargo, salieron unas fotografías hace unos años, como 2 o 3 años, que dejaré aquí. Y como veis, tiene los hombros muy sospechosos, muy picudos. Mucha gente pensaba si estaría usando Sintol o lo que sea, lo cual es muy absurdo dado que su deporte es de rendimiento, él no quiere tener o no necesita tener esos hombros y además le añaden algo de peso, que eso le resta algo de puntuación en una competición, pero bueno, ya no es importante, ¿no? Porque realmente el peso es mínimo. Pero aquí podríamos entrar a debatir si no puede ser el hecho de simplemente de generar tejido cicatriz de tantas inyecciones en los hombros, no de aceites de mejora local, sino de esteroides, que pueden estar disueltos en aceite también, y suelen estarlo. Probablemente se deba a tantas inyecciones en el tejido. Como decía, la simple inyección a lo largo del tiempo va creando cicatriz dentro del músculo y eso va abultándose. Y aparte, entre los powerlifters hay una sustancia que les gusta mucho. ¿Por qué? Porque regenera el colágeno y produce ganancias de masa muscular magra y demás, que es la boldenona. La boldenona suele aplicarse en cantidades muy grandes. Según la formulación suele tener muy poca concentración de miligramos por cada mililitro, entonces hay que poner grandes cantidades, grandes volúmenes. Y es probable que sus hombros se deban a eso, pero qué sé yo, igual se ha puesto Sintol en los hombros, pero es un caso de los que hay así como dudoso, ¿no? Y de otro powerlifter también famoso es Stan Efferding. Efferding es un IFBB Pro, profesional de la IFBB, y además es un powerlifter de élite que ha tenido récord del mundo en su categoría y que también tiene ese típico ejemplo de Sintol y sobre todo en los brazos. Los brazos, como podéis ver aquí, se le han quedado extraños. Los hombros también, pero sobre todo los brazos ahí se ven como rechonchos. Tienen formas extrañas, como antinaturales, y eso suele ser un indicador claro del uso o abuso de Sintol, al menos en el pasado, ¿no? Así que básicamente aquí tenéis algunos ejemplos. El mejor yo creo que es Boston Lloyd, porque es un ejemplo de lo que es la aplicación correcta con criterio del Sintol. Y luego habéis podido ver otros ejemplos como el de JMF, que realmente es una aplicación con muy poco criterio y una ejecución pésima. Luego hemos visto otros que tenían auténticos artistas aplicándoselo, como por ejemplo Flex Wheeler, que básicamente, como decía, tenía el Miguel Ángel del Sintol trabajando para él probablemente.
Y básicamente estos son algunos ejemplos de lo que es la aplicación en el culturismo. No he hablado de la aplicación de esta gente de Brasil, de países árabes y demás, porque eso ya es una cosa absurda, es ridículo. Pero ya veis que se puede detectar sobre todo cuando un culturista se va retirando y se va perdiendo masa en general, pero las zonas que están ya enquistadas y con mucho aceite se quedan ahí, y ahí es cuando se revela y se hace evidente, ¿no? Por ejemplo, con Phil Heath es muy probable que también porque tiene unos músculos tan grandes, tan redondos, que probablemente también va hasta arriba de Sintol. Rolly Winkler también, en fin, todos llevan Sintol, por ejemplo, en los hombros y en los brazos, pero bueno, al fin y al cabo son los cánones que se piden ahora, ¿no? Así que, básicamente esto es todo, estos son algunos ejemplos de la aplicación del Sintol, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum! Toma bíceps lleno de Sintol.